Había una vez un hombre llamado Tomás, un viajero por naturaleza. No era joven ni viejo, sino de una edad en la que las responsabilidades de la vida comienzan a pesar. Pero en la que aún queda mucho camino por recorrer. Desde pequeño, Tomás había sentido una extraña inquietud en su corazón, como si el mundo que lo rodeaba no fuera suficiente para él. Vivía en un pequeño pueblo enclavado en el valle, rodeado de montañas majestuosas y bosques densos que parecían no tener fin. Pero, a pesar de la belleza que lo rodeaba, siempre había soñado con algo más allá de lo que conocía, algo que no podía describir, pero que lo llamaba con una voz silenciosa desde el horizonte. Cuando era niño, pasaba horas mirando las montañas, imaginando lo que podría haber más allá de ellas. Soñaba con tierras lejanas, con ríos más grandes que los de su pueblo, y con cielos que nunca había visto. Sus padres le decían que debía ser feliz con lo que tenía, que el mundo era peligroso y que aventurarse más allá de lo conocido solo traía problemas. Pero en el fondo de su ser, Tomás sabía que su destino no estaba en quedarse quieto. A medida que crecía, su deseo de explorar se hacía más fuerte. Sin embargo, las obligaciones de la vida lo mantenían atado al pueblo. Trabajaba en los campos, ayudaba a su familia y vivía una vida sencilla, pero siempre con la sensación de que faltaba algo. Pasaba las noches soñando con la gran montaña que se alzaba al norte, una montaña que, según las historias de los ancianos, nadie había logrado escalar completamente. La gente decía que estaba maldita, que aquellos que intentaban conquistarla nunca volvían, o volvían cambiados, con miradas vacías y corazones rotos. Tomás no temía las historias, de hecho, lo intrigaban. A menudo se preguntaba si la verdadera razón por la que nadie lograba escalar esa montaña era porque no se atrevían a dar el paso final, ese paso hacia lo desconocido. Y así, cuando llegó a la adultez, decidió que era hora de seguir su corazón y emprender el viaje que tanto había soñado. Tomás sabía que no sería fácil dejar todo atrás. Sus padres ya eran mayores y su ausencia les pesaría. Además, el pueblo dependía en parte de su trabajo en los campos. Sin embargo, sentía que si no lo hacía ahora, quizás nunca tendría otra oportunidad. Una noche, después de cenar, se sentó junto al fuego con su familia y les comunicó su decisión. Su madre, con lágrimas en los ojos, intentó disuadirlo. «Tomás, hijo mío, la montaña es peligrosa. Nadie ha regresado de ella con buenas noticias. ¿Por qué quieres irte cuando tienes todo lo que necesitas aquí?» Tomás la miró con ternura. Amaba a su madre, y sabía que lo que ella decía era cierto en parte. Tenía una vida cómoda en el pueblo, pero el anhelo de lo desconocido lo consumía. «Madre», respondió con calma, «no es que no aprecie lo que tengo aquí. Es solo que siento que hay algo más para mí allá afuera. Algo que debo descubrir por mí mismo. No quiero vivir el resto de mi vida preguntándome qué habría pasado si me hubiera atrevido a intentarlo». Su padre, un hombre de pocas palabras, asintió en silencio. Sabía que no podía detener a su hijo, porque él mismo había sentido ese deseo de juventud, aunque nunca lo había seguido. Al día siguiente, con la bendición de sus padres y el apoyo de sus amigos más cercanos, Tomás preparó su mochila con lo esencial: algo de comida, una manta, un bastón de madera y un mapa rudimentario de la región. El día que partió, el pueblo se reunió para despedirlo. Aunque algunos lo miraban con escepticismo, la mayoría lo admiraba por su coraje. No todos tenían la valentía de dejar atrás la comodidad de lo conocido, por un viaje hacia lo incierto. Tomás se despidió de su familia con un fuerte abrazo, prometiendo regresar algún día con historias de su aventura. Con el corazón lleno de emoción y un poco de temor, comenzó su largo y solitario viaje hacia las montañas. Los primeros días fueron fáciles. El terreno era suave y familiar,
y el clima acompañaba con cielos despejados y brisas agradables. Tomás avanzaba con rapidez, impulsado por la emoción de lo nuevo. Cada día descubrían paisajes que lo dejaban maravillado. Bosques frondosos donde el canto de los pájaros llenaba el aire, ríos de aguas cristalinas que corrían entre rocas, y praderas tan verdes que parecían sacadas de un sueño. Durante esos días, Tomás se sentía invencible. Pensaba que quizás las historias sobre las dificultades del viaje eran exageraciones. Caminaba largas horas sin sentir cansancio, y las noches las pasaba bajo las estrellas, disfrutando de la soledad que tanto había anhelado. Pero como en todo gran viaje, la verdadera prueba no había comenzado todavía. A medida que avanzaba más hacia el norte, el paisaje comenzó a cambiar. Las colinas suaves y verdes dieron paso a terrenos más rocosos y escarpados. El clima, que había sido cálido y acogedor, se volvió más frío. Las noches eran más largas, y el viento soplaba con fuerza, haciendo que cada paso fuera más difícil. Los senderos, antes visibles y bien marcados, comenzaron a desdibujarse, obligando a Tomás a confiar en su instinto y en su rudimentario mapa para no perderse. Fue en este momento que el cansancio comenzó a apoderarse de él. Las largas caminatas, el frío y la soledad empezaron a pesar en su cuerpo y en su mente. Ya no caminaba con la misma ligereza que al principio. Cada paso requería más esfuerzo, y el paisaje, aunque aún hermoso, se volvía cada vez más intimidante. Las noches se volvieron difíciles. El frío le calaba los huesos, y aunque intentaba descansar, su mente estaba siempre alerta, temiendo lo que podría acechar en la oscuridad. Sin embargo, algo dentro de él seguía empujándolo hacia adelante. Era como si una voz en su interior le dijera que el destino que buscaba estaba cerca, que todo este sufrimiento tenía un propósito. A lo lejos, podía ver las montañas cada vez más imponentes. Sabía que pronto llegaría a la base de la gran montaña, la que todos decían que era imposible de escalar. Pero Tomás, a pesar del cansancio y las dificultades, estaba decidido a intentarlo. La montaña y el precipicio. Después de semanas de arduo camino, Tomás finalmente llegó a la base de la montaña más alta. Se alzaba ante él como un gigante, con paredes escarpadas que parecían imposibles de escalar. Las nubes rodeaban su cima, ocultándola como un misterio que solo los más valientes podían resolver. A pesar de su imponente presencia, Tomás no sintió miedo. Sentía una extraña mezcla de emoción y desafío, como si la montaña lo estuviera llamando a probar su fuerza y determinación. Los 2 primeros días de ascenso fueron difíciles, pero manejables. El sendero era estrecho y rocoso, y cada paso requería un cuidado extremo para no resbalar y caer al vacío. Pero a pesar de las dificultades, Tomás avanzaba con determinación. Sabía que lo más difícil aún estaba por llegar, pero confiaba en que encontraría una manera de superar cualquier obstáculo. El tercer día de ascenso llegó a una meseta alta desde donde podía ver todo el valle que había dejado atrás. El aire era frío y delgado, y el viento soplaba con fuerza, pero la vista era impresionante. Desde allí, podía ver las tierras por las que había caminado, los bosques y ríos que había cruzado, y el pequeño pueblo que alguna vez llamó hogar, ahora solo un punto diminuto en la distancia. Tomás se permitió un momento de descanso, sabiendo que la parte más difícil de su travesía estaba por comenzar. Al acercarse al borde de la meseta, su corazón se hundió al descubrir lo que le esperaba, un precipicio tan profundo y ancho que parecía insalvable. Al otro lado, podía ver el camino que continuaba hacia la cima de la montaña, pero no había ningún puente, ningún sendero, nada que conectara los dos extremos. El viento soplaba con fuerza desde el abismo, haciendo eco en las paredes rocosas. El precipicio era oscuro, y a pesar de que Tomás se inclinó para tratar de ver hasta el fondo, solo encontró sombras. No había manera de medir su profundidad.
y la sola idea de intentar cruzarlo lo llenó de una mezcla de miedo y frustración. «¿Es este el final?», pensó. «¿Habré llegado tan lejos solo para detenerme aquí?». Tomás caminó de un lado a otro, buscando alguna solución, alguna manera de cruzar el abismo. Pero no había nada. El borde del precipicio se extendía en ambas direcciones. Y no importaba cuánto buscara, no encontraba un puente ni un sendero oculto. La desesperación comenzó a apoderarse de él. Había escuchado historias de viajeros que se habían rendido al llegar a este punto, que habían dado media vuelta y regresado al pueblo, convencidos de que no había manera de continuar. El sol comenzó a ponerse, y Tomás se sentó al borde del precipicio con la cabeza entre las manos. El frío de la noche empezaba a descender, y con él, la oscuridad que parecía reflejar su estado de ánimo. Estaba tan cerca de la cima, pero al mismo tiempo, tan lejos. Por primera vez desde que comenzó su viaje, pensó en renunciar. Esa noche, mientras intentaba dormir bajo el manto de estrellas, Tomás no dejaba de pensar en su situación. ¿Cómo podía haber llegado tan lejos solo para encontrarse con un obstáculo insuperable? La frustración lo consumía, pero en medio de su agitación, comenzó a recordar las historias que su abuela le contaba cuando era niño. Historias sobre fe, sobre confiar en lo que no se podía ver, y sobre cómo a veces los caminos más grandes no son visibles para el ojo humano, sino para el corazón. Una de las historias que más le venía a la mente era sobre un hombre que, enfrentado a un dilema imposible, decidió confiar en su fe y avanzar, incluso cuando no podía ver el camino. Su abuela solía decirle: «La fe no siempre se trata de ver, sino de sentir. El verdadero viaje no es aquel que tomamos con los pies, sino con el corazón». Esas palabras resonaron en su mente mientras observaba las estrellas titilar en el cielo oscuro. Quizás, pensó, había una manera de cruzar el abismo que no dependía de lo que podía ver o tocar, sino de lo que podía sentir. Tomás sabía que el miedo lo había paralizado, y que si no hacía algo pronto, perdería su oportunidad de llegar a la cima. Cerró los ojos, respiró profundamente, y se permitió confiar en lo que no podía ver. A la mañana siguiente, se levantó antes del amanecer. El aire era frío, pero había una calma en el ambiente que lo tranquilizaba. El precipicio seguía allí, tan imponente como siempre, pero Tomás ya no lo veía como un obstáculo imposible. Sabía que no podía cruzarlo de la manera tradicional, pero también sabía que había algo más, algo invisible a los ojos. Se acercó al borde del precipicio, su corazón latiendo con fuerza. Con cada paso, el miedo intentaba apoderarse de él, pero lo combatía con la determinación de alguien que no tiene otra opción más que avanzar. Recordó las palabras de su abuela y dejó que lo guiaran. Al llegar al borde, respiró profundamente, cerró los ojos y levantó un pie, como si estuviera a punto de dar un paso hacia el vacío. Por un momento, su cuerpo se tensó. El miedo lo invadió, pero algo en su interior le dijo que debía seguir adelante. Con un último suspiro, dio un paso hacia el vacío. Para su sorpresa no cayó. Cuando abrió los ojos, se dio cuenta de que, debajo de su pie, había una superficie sólida, aunque invisible. Podía sentirla bajo su peso, pero no podía verla. Tomás estaba asombrado, pero al mismo tiempo aliviado. El puente invisible estaba allí, pero solo se manifestaba con cada paso que daba. Era como si el puente solo existiera en el acto de caminar, en la confianza que ponía en que estaría allí. Tomás dio otro paso, y luego otro. Cada vez que levantaba un pie, sentía la emoción y el temor de no saber si el siguiente paso lo sostendría, pero confiaba en que así sería. Con cada paso, su confianza aumentaba y el miedo se desvanecía poco a poco. Sabía que este puente no era como los demás, no estaba hecho de madera o piedra, sino de algo mucho más profundo. Fe. El viento seguía soplando con fuerza, pero Tomás ya no se dejaba intimidar. Sabía que, aunque no pudiera ver el camino, estaba allí. Lo sostenía. El abismo ya no lo asustaba,
porque había encontrado la manera de cruzarlo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó al otro lado del precipicio. Al voltear para mirar el puente, se dio cuenta de que había desaparecido. Había cumplido su propósito, y ahora ya no era necesario. El camino hacia la cima estaba despejado, y Tomás sintió una oleada de gratitud y asombro por lo que acababa de experimentar. Con el puente detrás de él y la cima por delante, Tomás continuó su ascenso, pero esta vez con una nueva comprensión de lo que significaba caminar por fe. Sabía que el camino no siempre sería claro, pero también sabía que, si confiaba, encontraría una manera de avanzar. El resto del camino hacia la cima fue arduo, pero con cada paso que daba, sentía que estaba más cerca no solo de su destino físico, sino también de una verdad más profunda sobre la vida. Cuando finalmente llegó a la cima de la montaña, el sol estaba a punto de ponerse. Desde allí, podía ver todo el mundo extendiéndose ante él: los valles, los ríos, los bosques y las colinas por las que había caminado. Todo parecía pequeño desde esa altura, pero también increíblemente hermoso. Era como si la montaña lo hubiera desafiado no solo para probar su fuerza, sino para enseñarle algo sobre sí mismo. Tomás se quedó allí, en silencio, disfrutando del momento. Sabía que lo que había aprendido en su viaje no se limitaba a esta montaña, sino que era una lección que llevaría consigo para el resto de su vida. La vida estaba llena de precipicios, momentos en los que el camino parecía imposible de continuar, pero con fe, con la confianza en lo que no se veía, cualquier obstáculo podía superarse. Después de pasar unos días en la cima, Tomás comenzó su descenso de la montaña. Aunque el camino de vuelta fue más fácil que la subida, ahora lo recorría con una nueva perspectiva. Cada paso que daba estaba lleno de una profunda comprensión sobre la vida y el poder de la fe. Cuando llegó al pueblo, todos lo recibieron con sorpresa y admiración. Nadie esperaba que lograra escalar la montaña, y menos que regresara con vida. Pero Tomás no buscaba reconocimiento ni aplausos. Sabía que lo que había ganado en su viaje era mucho más valioso que cualquier elogio. Era una lección que había aprendido en lo profundo de su ser, una verdad que ahora llevaba consigo. Durante los días que siguieron, Tomás compartió su experiencia con aquellos que querían escuchar. Les habló del puente invisible, del precipicio, y de cómo había aprendido que, a veces, el verdadero camino solo se revela cuando confiamos en lo que no podemos ver. Las palabras de su abuela seguían resonando en su mente, y ahora sabía con certeza que eran verdad. La fe no se trata de ver, sino de confiar. Con el tiempo, la historia de Tomás se convirtió en una leyenda en el pueblo. Las generaciones siguientes crecieron escuchando sobre el hombre que había cruzado el puente invisible y escalado la montaña que nadie había conquistado antes. Y aunque muchos intentaron encontrar el puente por sí mismos, pocos comprendieron que no era un puente físico, sino un acto de fe. La historia de Tomás nos enseña una lección valiosa sobre la vida y la fe. Todos enfrentamos momentos en los que parece que estamos al borde de un precipicio, con el camino bloqueado y sin saber cómo avanzar. En esos momentos es fácil dudar, retroceder o sentir miedo, pero la verdadera fuerza está en confiar, en dar un paso adelante, incluso cuando no podemos ver el camino. En 2 Corintios 5:7 se nos dice: porque por fe andamos, no por vista. Esta historia simboliza esa enseñanza. La fe no es solo una creencia abstracta, sino un acto, un paso hacia lo desconocido, con la confianza de que el camino se revelará a medida que avanzamos. Y como Tomás aprendió en su viaje, cuando confiamos en lo invisible, encontramos la manera de cruzar cualquier abismo que se presente en nuestro camino. Si te ha gustado esta historia sobre la fe, la confianza y el poder de lo invisible, no olvides darle like y suscribirte al canal para más relatos inspiradores. Comparte este video con tus amigos y seres queridos y ayúdanos a difundir este mensaje de esperanza y reflexión. Activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias.
Gracias por tu apoyo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video.